Ok, muchachos, entonces ahora vamos a ver un tema que es el relay. El relay, como vemos, es un dispositivo electromecánico que permite manejar corrientes enormes en comparación con la corriente de activación por medio del control de un switch que cambia según un campo electromagnético. En estas dos imágenes lo que vemos es el relay físico y la simbología del relay. ¿Sí? En sí el relay es una bobina, ¿no? Como la podemos ver aquí. Una bobina que genera un campo magnético al pasar corriente a través de ella, y ese campo magnético nos permite mover un pequeño switch mecánico que será atraído por el campo magnético y así cambiar de estado de un polo a otro. Como lo vemos aquí, lo que podemos ver es que está la bobina con su núcleo. El campo magnético forza al pequeño dispositivo mecánico a moverse, y al moverse hace que esta placa que está unida se separe y se una al otro extremo, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hace el relé. Nos permite que a través de este movimiento mecánico mover grandes corrientes en un control de tipo on-off. El relay más simple y más básico que podemos encontrar comercialmente es el siguiente, ¿no? El SPDT, que significa simple polo, doble tiro. Es decir, el polo vendría siendo este que tenemos en la imagen, y los tiros son estos de acá. Es decir, que puede cambiar de un estado a otro. En el que las terminales NC y NO significan normalmente cerrado y normalmente abierto. Obviamente las terminales pues están en inglés, ¿verdad? Es normal close y normal open. Aquí en físico podemos ver las terminales que tenemos, en las cuales se hace la conmutación por medio del switch mecánico, ¿no? Que cambia con el campo magnético. Este sería el común de las dos terminales, del NC y el NO. Y finalmente, pues una vez ya conociendo el relay simple, podemos ver que existen diferentes tipos de relay. Por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo, tenemos un módulo de relay que puede soportar, según sus características, las que dice aquí, puede soportar hasta 10 amperes a un voltaje de 250 volts. De hecho, el voltaje, como pueden ver aquí, puede variar, ¿no? De voltaje de corriente alterna y voltaje de directa, ¿no? Okay. Pero en sí, pues aguanta 10 amperes. El voltaje no es tan importante ahí. Es importante porque al tener más voltaje se puede producir un arco eléctrico cuando cambia el switch de manera física. Y ese arco eléctrico, pues, obviamente, al switchar mucho, genera como una especie de carboncito o tizne, precisamente por el arco eléctrico. Entonces, es importante, pero es más importante que soporte la corriente. Igual podemos tener estos dos estilos de empaquetado. Este empaquetado lo podemos ver en la industria automotriz. En la industria automotriz les gusta mucho usar relay, ¿no? Para controlar, porque casi todos los componentes que requieren electricidad, motores, bombas, son dispositivos que son de control on-off y que requieren de mucha corriente. Entonces, por eso se usan relay, ¿no? Aparte, además, como seguridad, porque sirven como aislante, ¿no? En caso de que se funda la bobina, sabemos que va a dejar de funcionar. En resumen, hay que tener en cuenta estas propiedades, ¿no? El voltaje que soporta el relay por el arco eléctrico, la corriente que puede fluir del común a las terminales, normalmente abierta o normalmente cerrada, porque
El dispositivo mecánico es un filamento y finalmente ese filamento se puede fundir a determinada corriente. Y el voltaje de funcionamiento, que está muy relacionado al voltaje que va a necesitar para que dé la suficiente corriente de activación en la bobina. En este módulo que tenemos aquí podemos ver elementos básicos que contiene el relay. Por ejemplo, para activarlo en este módulo necesitamos de 5 volt, ¿no? El 5 volt va a venir a este transistor que tenemos aquí. Se va a limitar la corriente para que funcione en modo saturación por medio de esta resistencia, que es la resistencia que va conectada a la base del transistor. Y finalmente tenemos un diodo que es un circuito de protección para cuando el relay deje de recibir alimentación y no estropee el transistor. Como ven en esta diapositiva, pues tenemos varios tipos. Como ven en esta diapositiva, pues tenemos varios tipos de relay, ¿no? Podemos tener relay hasta de escala industrial que manejan alrededor de 60 amperes a relay automotrices que manejan entre 20 y 12 amperes. Y podemos tener relay que manejan menor corriente, como los de uso comercial, que manejan de 5 a 10 amperes. Y finalmente es todo, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente video.